Seguimos en Claramente Claros y seguimos hablando con Rosana Alonso, candidata número 1 por Podemos a las próximas elecciones generales del 26 de junio. Rosana, antes decíamos que donde se posicionaban, estuvieron una época hablando de Venezuela, otra hablando de Grecia. Por cierto, que en Grecia han subido las pensiones una barbaridad. ¿Ustedes tienen un país que les pueda servir de ejemplo? Sí, los países del norte de Europa, como te decía antes, así en el ejemplo... Se han suavizado bastante, desde que comenzaron a ahora. No, porque siempre ha sido esa referencia, siempre nos ha parecido interesante esa forma de gobernar y de llevar a cabo, y es lo que nos gustaría. Paco. Podemos, sí tiene un mensaje potente, a juicio de mucha gente, es el mensaje de regeneración contra la corrupción. Es una sociedad, la española, que en los rankings de transparencia internacional y de corrupción figura en el top, en los principales niveles. En estos 6 meses, una cosa que también ha sido evidente es que muchos casos de corrupción que siguen aflorando parece que solamente se pueden atajar, aparte desde el Poder Judicial, desde el control de las fuerzas de seguridad del Estado, desde todo lo que es el instrumental del Estado, ¿no? Pero para eso hay que gobernar. Sí. El hecho de que no hayan llegado a ningún acuerdo estos 6 meses ha permitido que el gobierno en funciones sea el que administre, cual vicario de la diócesis, la cuestión. Es decir, la corrupción sigue aflorando y nos tememos que va a seguir aflorando. Este tema de la corrupción no puede hacerles pensar, de cara a estas segundas elecciones en las que todo el mundo predice que más o menos van a tener resultados similares, a que ustedes, si quieren llevar ese mensaje de la corrupción, tienen que, entre comillas, mancharse las manos y gobernar. ¿Ustedes tienen claro ese mensaje? Claro. ¿Que arramblar contra la corrupción supone gobernar? Que hay que gobernar y que hay que garantizar, sobre todo. Hay que garantizar que esto no pase, y bueno, y también concienciar a la sociedad, la gente, de que no se normalice determinadas conductas o determinados hechos, ¿no? En cualquier país del resto de Europa, por ejemplo, hay determinadas cuestiones por las que se dimite automáticamente y no llega ni a la mitad ni a la cuarta parte de lo que ha pasado, estamos viendo en determinadas personas aquí en España. Una palabra que mucha gente está empezando ya a manejar, que es una palabra que no es castellana, pero que habrá que castellanizar, que es el sorpaso. Sí. Está hablándose, tanto politólogos como comentaristas, como incluso los propios partidos políticos, a manejar el sorpaso. Es decir, la posibilidad que ustedes, como fuerza política, en las urnas el 26 de junio superen al Partido Socialista en votos. Hablan también que quizás en escaños. ¿Usted ve esa posibilidad cerca? ¿Qué quieren hacer con ese supuesto sorpaso? ¿Van a hacer algo con ello? ¿Les va a servir para algo o no? Nosotros vamos a ir al sorpaso hacia el PP. O sea, tenemos que ganar, vamos a ganar, porque no nacimos para ser algo testimonial ni para quedarnos, hemos nacido para ganar, para devolver a la sociedad española la dignidad y los derechos fundamentales. Y nosotros ya te he dicho antes que el día 26 las opciones son o volver a lo que estamos, a los recortes y a la austeridad, o al gobierno del cambio que consiga esto para la gente. Entonces, ¿Y creen posible entonces superar al Partido Popular? Imposible, a falta yo no veo nada imposible. De 25 días para las elecciones, ¿lo creen posible? Yo no veo nada imposible, lo veo posible, sí, sí. Claro. ¿Manejan alguna encuesta interna, algún sondeo, tienen algún dato? No, a mí no me llegan nada más que las encuestas generales, que os llegan a vosotros, y la calle, sí, sí. Muy bien, y también iba a preguntar sobre, digamos, una cierta confusión o ruido de fondo en torno a la elaboración de las listas para esta segunda votación de las listas en Cantabria de Podemos, que ahora es realmente Unidos Podemos, la candidatura Unidos Podemos, en la que han entrado otras fuerzas políticas como Izquierda Unida y como ECUO. ¿Cuál es la visión de Rosana Alonso de qué es lo que ha pasado de ese ruido de fondo o de esos desajustes de última hora? Bueno, la candidatura es una candidatura amplia, como ya veis, cada vez somos más, porque Podemos, y en este caso en Unidos Podemos, lo que pretendemos es abarcar esa mayoría social con toda esa diversidad. Aquí no sobra nadie y estamos encantadas de que cada vez se vaya sumando más gente, venga de donde venga,
hayan votado a quien hayan votado y tengan la idea que tengan, porque si estamos de acuerdo en lo que necesitamos para cambiar las cosas en este país, tenemos que ir todas a una y todos a una. En esa medida, bueno, ECUO ya vino con nosotros en el anterior, el 20 de diciembre, ha sido, por cierto, una aportación estupenda también con los compañeros y compañeras de ECUO que han estado en el Congreso, y ahora se ha sumado también Izquierda Unida con esa misma ilusión y esa misma fuerza para poder ser más y para poder además poder suplir esas carencias de la ley electoral que hace que sea tan injusta, ¿no?, para tantos votantes. Me refería a que había voces de Izquierda Unida Cantabria, bueno, pues que dentro del acuerdo que se sentían un poco minorados, un poquitín relegados en esas situaciones realistas. Sí, bueno, nosotros en realidad el acuerdo se ha llevado a nivel de todo el Estado y desde ahí se han tomado las medidas tanto por una parte como por la otra. Las decisiones, vaya. ¿Ustedes disminuirían las competencias a las comunidades autónomas? No, disminuir las competencias no. Tendremos que ver y valorar un tipo de estructura y dar todo la riqueza que merece a cada comunidad autónoma y dar también competencias, pero eso... ¿Senado? ¿Seguirían manteniendo el Senado? El Senado es importantísimo, por cierto, que también nos hemos dado cuenta en esta legislatura. Tremendo que con un 28% de votos el PP tenga el 60% del Senado. Y para este tema que hablábamos de cambiar tantas cosas, como el tema de la corrupción y otras más, es prioritario el Senado. Yo no sé hasta qué punto la gente es consciente de ello. Incluso para tomar la decisión, como creemos nosotros, de dar la utilidad que requiere el Senado y que es imprescindible, o no, pero eso es una decisión de la gente que tiene que darse cuando el Senado sea tan plural como la sociedad en que vivimos y no sea una mayoría que es desproporcionada con respecto a la votación. La legislación de la defensa de los animales o protección animal, yo soy de los que piensa que está muy suave, que prácticamente no defiende o defiende muy poco a los animales. Tema de toros, hábleme. No le estoy pidiendo que me dé una conferencia sobre tauromaquia, pero no sé, toros. Bueno, toros, nosotros en el programa no estamos de acuerdo con el hecho de que se subvencionen los toros con dinero público. Y eso es lo que estamos apoyando, sí, y lo que llevamos. ¿Solo que no se subvencione o que se prohíban los toros? El tema de prohibición o no de los toros, creo que tiene que haber un debate social, ciudadano, real, sobre esa cuestión, porque sí que hay voces de todo tipo. Lo que hay es un mosqueo que no digo nada. Al debate le hay y mosqueo. Entonces, sí creo que es necesario ese debate, pero de entrada, que no sea con dinero público. Bien. Hablamos de impuestos, impuesto de sucesiones. Yo, para mí, un impuesto bastante injusto, creo que es un impuesto del ahorro, del esfuerzo. ¿Qué harían ustedes con el impuesto de sucesiones? ¿Aumentarían más? ¿Le quitarían? ¿Lo disminuirían? En base a la renta y en base a lo que era, como te decía antes, depende de quiénes y de los ingresos. ¿Impuesto de patrimonio? Lo mismo. Claro. Todo depende. Claro. Ya veo que usted ha ido aprendiendo ya política en Madrid. Sí, podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, antes hemos tocado, y yo soy un gran defensor de la pequeña y mediana empresa, antes ya hemos estado hablando, podemos volver a comentarlo, ¿no? ¿Ustedes disminuirían los impuestos a la pequeña y mediana empresa? Sí, bueno, se da una serie de facilidades, o sea, tenemos en el programa una serie de facilidades muy importantes a la hora de favorecer al pequeño y mediano empresario, al autónomo, que, como te he dicho antes, es de un valor incalculable, de hecho, ya que mueve la economía de nuestro país en un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, entre esas medidas, pues sería un apago de la cuota proporcional al ingreso que hay, siempre y cuando supere el salario mínimo interprofesional, porque no puede ser que estén pagando unas cuotas X, las que sean, cuando su ingreso a veces está igualado o por debajo, por ejemplo. Entonces sí que la ley de la segunda oportunidad, favorecer también una serie de créditos y de iniciativas para que sigan adelante, sí que hay, o sea, es un tema para nosotros muy importante y sí que... ¿Subirían las cotizaciones a los autónomos?
La cotización de la Seguridad Social, Sí, ¿me sí, dices? sí, sí. Se regularía en base a los ingresos, Paco. a lo que facturan. Habías hablado antes del 28% del Partido Popular. Las últimas encuestas hablan de un colectivo del 30%, pero que no es de ningún partido político. Las encuestas del CIS hablan de que hay un 30% de españoles que ya viven en el umbral del riesgo de la pobreza, o sea, que serían la primera fuerza política, por encima del PP. Ante ese riesgo de pobreza del 30% en el que vive España, prioridades de Podemos, en el caso de gobernar con un pacto de progreso y de cambio, etcétera, etcétera, para cambiar esa situación. Dramática, por otra parte. Sí, es que es terrible. A mí me parecen unas cifras tremendas. Medidas urgentes. Las medidas urgentes serían las que tenemos en la ley 25. Que tendría que ser ley 30 ya, pues estamos llegando al 30%. En la ley 25, las medidas de emergencia social. Nadie puede estar sin una vivienda. Hay que garantizar los recursos energéticos dentro de esa vivienda. Garantía habitacional también para las mujeres con maltrato machista o que quieran irse por ese motivo. Y sanidad pública para todas y todos. O sea, garantía, eso es lo mínimo. Luego hablamos de una renta garantizada, ¿vale? Y una renta complementaria que pueda dar unos mínimos a toda esa parte de la sociedad. Bueno, Rosana, tú te has dedicado durante tu carrera profesional muchos años a la educación, sí, a la educación, claro, de los más pequeños. Sí. Por lo tanto, tu carrera profesional se desarrolla en los valores, sí, en los buenos modelos, en la pedagogía y demás. En estos 6 meses que has vivido tú como diputada en esta pequeña legislatura, ¿qué crees que hay que cambiar a nivel de malos modelos, de malos modos? Es decir, tú enseñas a los más pequeños en los colegios en los que has trabajado, pues a que los niños sean bien educados, ¿no? Sí. ¿Qué cambiarías tú si te dejaran? Puedes incluso hablarnos de detalles, de qué crees que hay que cambiar, del comportamiento, de incluso de la manera de proceder de las sesiones, del comportamiento de sus señorías. Pues, ¿qué has visto allí? Como ciudadana Alonso que ha llegado allí, día 1, día 2, día 3, ¿qué ve? ¿Qué cambiaría la maestra Alonso? Pues me has abierto una cancha, sí, porque la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención el comportamiento, no solo la actitud de mentira en tantos casos, ¿no?, como ya hemos vivido. Mentir mucho. Mentir. ¿Qué más? Que es una de esas cosas que se supone que transmites, que no debe ser, que tienes que ser honesto, ¿no?, que tienes que ir por delante, que tienes que ser transparente. Y sobre Eso le pedimos a los niños. Sobre todo cuando hablamos de las cosas de todos. Yo cuando estoy en clase y hablamos de las cosas de todos, bueno, pues tú cuenta qué es lo que has hecho con las cosas de todos, ¿no? Y te llegas allí y te das cuenta de que con lo de todos, con el dinero, con lo público y con las necesidades de la gente se está jugando a favor partidista o a favor individual, ¿no? Muchas personas. O sea, eso ya de base ya es tremendo. Pero además es que hay actitudes de formas que me han llamado la atención muchísimo también. Porque ese es el primer día de estar en el Congreso y cuando hicimos la promesa, prometo acatar esta Constitución y trabajar para cambiarla, con que cada uno luego añadía lo que quería, sí, fórmula, yo sí, quería también añadir, y lo añadí, que quería trabajar por la gente de Cantabria, bueno, pues es que me cortaron, cuando estaban diciéndolo, me cortaron, pasaron al nombre siguiente, yo seguí diciéndolo, por supuesto, pero es que además cada vez que hablábamos, la bancada del PP se dedicaba a abuchear, a dar golpes con los pies y con las manos encima de él. Era todo, PP, sí, sí. A ver, eso no está bien. A mí me llamó, bueno, yo, que ya sabes que he estado dando clases en niños pequeños, pero también en otros niveles. Ya sabes que en los institutos, por ejemplo, en algún taller que he dado, pues es normal que a veces su comportamiento no sea el más deseado. Son inquietos. ¿Vale? Los niños y niñas, los chicos y chicas. Pero claro, cuando lo estás viendo en diputados y diputadas del PP, quiero decir que mucho que cambiar, que predican las formas, por otra parte, mucho. Es decir, pero muchos comportamientos. Que las señorías van a legislar sobre temas educativos para que los ciudadanos y ciudadanas sepamos cómo educarnos, cuando esas señorías, sus formas dejan mucho que desear. Esto de predicar con el ejemplo es muy importante. Es que no hay nada como vivirlo y que por eso yo te pedía que nos lo pudieras contar. Totalmente, sí, sí. Violencia de género, ¿cómo podemos acabar con esta lacra? Con la violencia machista hay que acabar ya con medidas que garanticen que eso no pase. Entonces, lo primero, como te decía antes, entre las medidas de rescate ciudadano está el salvaguardar a las víctimas o a cualquier persona que sea víctima
de cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan una alternativa habitacional, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, en Podemos tenemos una larga serie de medidas para evitar que esto pase, de tipo preventivo mira, entre ellas el tema de la educación es un tema básico, ¿no? Porque bueno, vivimos en una sociedad en la que hasta ahora todo esto no se ha tenido en cuenta. A veces ha salido el debate que si es mejor cuando ocurre alguna desgracia o algún caso de violencia de género, que si los medios de comunicación les demos cobertura o nos callemos. ¿Qué es mejor? Porque uno ya no sabe cómo acertar. Si informar sobre esa violencia de género, porque dicen que puede haber alguno que les den ideas, o callarnos. ¿Qué puede ser mejor? Yo creo que siempre es importante informar porque tenemos que saber en la sociedad en que vivimos lo que está pasando, yo estoy de acuerdo también. Tomar conciencia de ello y a partir de ahí tomar las medidas oportunas, por supuesto. Política europea. Vamos a ver, de ustedes ha dicho, antes preguntábamos del euro, que si no estaban muy conformes con estar en Europa, que si pedirían pues otra serie de cosas, no estar tan supeditados a lo que nos diga Bruselas. Hablemos un poco de Europa. ¿España está bien en Europa como está? Yo creo que es que tiene que haber, en Europa como en España, lo que tiene que haber es una Europa más democrática. Y tiene que haber una regeneración también en Europa y un replanteamiento del funcionamiento. Entonces, hay que cambiar muchas cosas también en esa línea y para eso tenemos que ser más países los que nos pongamos de acuerdo para llevar a cabo ese proceso. Bien, nos vamos a la publicidad y venimos ahora, en un momentito.